My name is George Frankis y mi canal es George Frankis YouTube. Vamos a estudiar ahora cómo identificar a los fariseos y los saduceos en la iglesia. Amado cofrade, la política viene de la Biblia y es tan vieja como la Biblia. En la política siempre vamos a encontrar diferentes grupos. Y estos grupos, al identificarlos, saber identificarlos en la Biblia, los podemos también identificar en el mundo político. Acuérdense que cuando el Salvador fue puesto en la cruz, fue una unión de la iglesia y el Estado lo que puso a nuestro Salvador en la cruz. ¿Cómo sucedió esto? La iglesia judía de ese tiempo, la iglesia de ese tiempo, la judía, no tenía poder político para mandar a matar a nadie. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a los romanos y le dijeron, necesitamos sacrificar a esta persona. Y entonces es muy importante que usted entienda que fue una unión entre la iglesia y el Estado lo que puso a Yahushua en la cruz. Y esto es lo que viene ahora en el tiempo del fin. La gente cree que la iglesia no se va a envolver con el Estado. Acuérdense que en Apocalipsis 17 y 18, la que dirige, vemos que es una ramera que a Juan se lleva al desierto. Solo las personas que tienen ese entendimiento lo pueden ver, pero porque ha sido descubierto a través de la historia. Y en Apocalipsis 17 y 18 se ve que hay una bestia, y cuando la vemos en el desierto, que a Juan lo llevan al desierto, se ve a una ramera montada sobre la bestia para decirle a dónde va. Entonces esta ramera, solo las características de Apocalipsis 17 y 18 le pegan al papado. Y cuando una persona está sentada o alguien está sentado sobre una bestia, es para controlarlo, para dominarlo. ¿Cómo identificar a los fariseos y a los saduceos? Vamos a ver un momentito en Mateo 9. Mateo 9, 9 y 11. En Mateo 9, 9 y 11 vemos que dice, pasando Yahushua, de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yahushua y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí vemos la presencia de ellos que estaba. Y vamos a ver que la presencia siempre ha estado. Y esto va a dar indicaciones del carácter que los mueve. ¿Qué espíritu está dentro de ellos? Porque el espíritu del hombre se manifiesta. Y por sus frutos, por la forma, por su comportamiento, podemos saber qué espíritu lo guía. En el 9, del 9 al 11 ya lo vimos. Ahora vemos en el 9:36 qué es lo que dice. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella. A ver, 9:36. Estoy 9. A ver, 9:36. Sí, 36. Yo creo que tengo esta cita incorrecta aquí, pero a ver, déjeme ver. Vamos a seguir entonces con el 12, el 1 y 2. Dice 12, 1 y 2. Dice, en aquel tiempo iba Yahushua por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron. Entonces, los discípulos, analicen esto, amados, están por un campo, el Salvador con los discípulos, y los fariseos le ven. Quiere decir que los fariseos le seguían constantemente. Los fariseos representan el carácter fuerte. Cada vez que usted ve a alguien en una iglesia que tiene ese carácter, no, que le caigo a golpe, que haga esto aquí y esto, lo otro, y controle, quiere controlar. Y esos son los fariseos. En la política serían en los Estados Unidos serían los republicanos. Los demócratas representan, después vamos a ver quiénes representan los saduceos. Vamos a ver ahora la cita 14 también. 12:14 vemos que dice,
Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yahushua para matarle. Pero ¿de cuándo viene esto? Pasado de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí que había uno que tenía la mano seca. Y preguntaron a Yahushua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto va mal un hombre. Entonces tiende la mano, le mandó y le curó y los fariseos tuvieron consejo para destruirlo. ¿Qué pensaban que estaba haciendo Yahushua en la iglesia? Yahushua era un hombre que venía y no se estaba sometiendo a los líderes de la iglesia. Esto lo vemos en San Juan 9 y 10. En San Juan 9 y 10, que ya lo estudiamos, se ve que los líderes de la iglesia habían acordado votar de la iglesia a todo aquel que dijera que Yahushua era el Mesías. Y aquí vemos que hacen planes, ¿para qué? Para destruirle. Para destruirle. Y entonces vemos que los que destruyen son esa gente que tienen ese espíritu de te voy a caer a ti, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Esos son personas movidas por ese espíritu. En el 12:38 vemos lo mismo. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos venían siempre con la actitud hipócrita y también la actitud de destruirle era verdaderamente lo que los motivaba. Y eran abiertamente seguidores, eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, yo fui de los fariseos y Pablo persiguió la iglesia y él demostró que él quería destruir a la iglesia. Y después el Padre Celestial lo humilló a Pablo y se convirtió al Evangelio y su actitud completamente cambió. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Que los fariseos, de acuerdo a la misma boca de Pablo, de acuerdo a lo que estamos viendo en las Escrituras, son aquella gente que tienen ese espíritu en la iglesia de violencia. Continuamos, vamos a ver ahora en Mateo 15. Y usted puede hacer su propio estudio y buscar todas las citas que tienen que ver con los fariseos. Yo le estoy dando las más importantes. Mateo 15 del 1 y 2. Entonces se acercaron a Yahushua ciertos escribas y fariseos de Yahushalón diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Para el fariseo, ¿qué es lo más importante? Es la religión. Al fariseo no está interesado en la verdad. Ellos pudieron haber leído en la ley. En la ley estaba toda la respuesta, en la Torah. Pero ellos le están interesados en la tradición de los ancianos, en su religión. Y Yahushua, todo lo que estaba haciendo era de acuerdo a la Torah, pero ellos se habían apartado de la Torah y de acuerdo a Mateo 23 ya tenían lo que más le importaba a ellos, ¿qué cosa era? El oro y la plata. Porque dice, si el oro está por encima del altar, el oro vale más. ¿Qué es lo que le da valor al altar? Estúdienlo. Mateo 23, que después lo vamos a estudiar. Entonces aquí vemos, en la cita 12, vemos lo mismo. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ellos se ofendían por cualquier cosa y tenían ese espíritu de violencia que los motivaba. Mateo 16. 12. Dice, entonces entendieron, ¿se acuerda que hubo un problema el problema del pan que decía, Yahushua le dijo, cuidado con la levadura, ¿verdad? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, arreboles, el cielo nublado. Hipócrita, ¿qué sabéis distinguir? El aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Entonces aquí vemos lo mismo.
Y Yahushua le dijo, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yahushua le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y él entendiendo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y en la cita 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué fariseos y saduceos? Porque son los dos grupos. Vamos a continuar. Vamos al 19.1, Mateo 19.1. Aconteció que cuando Yahushua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Otra vez los fariseos estaban allí. En la 21:45 vemos lo mismo. Leemos. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle manos temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Así que vemos el mismo espíritu manifiesto. En el 22 vemos también el 34, 22-34 vemos lo mismo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Ahora, hay algo bien importante aquí. Los saduceos venían solo de vez en cuando. Los saduceos no venían siempre. Los que estaban siempre ahí eran los fariseos. Entonces los fariseos son la extrema derecha. ¿Cómo identificarlo en la iglesia? Si tú ves a alguien con ese espíritu, que un amado cofrade cometió un error y ya le caen arriba, o viene alguien con la Biblia y dice, mira, yo encontré esto en la Biblia. Dice, no, aquí no vengas a enseñar eso, te vamos a botar, te vamos a echar a la policía. Ese es el espíritu de los fariseos. Y cómo cada grupo se pega con sí. Los fariseos, como dice que cada uno, ellos se atraen. Como dice el dicho, el Padre Celestial los crea y ellos se unen. Entonces los fariseos se unen. Los saduceos son los que presumen de amor. Pero acuérdese que el que llamó a acabar con la vida de Yahushua fue un saduceo. Los saduceos son aquellos que vienen con una Biblia grande, que caminan despacito, que hablan despacito y hablan solo cuando pueden hacer alarde. Eso lo pueden ustedes ver en la Escritura. Los fariseos solo hablan cuando pueden hacer alarde delante de todo el mundo. Están calladitos todo el tiempo. Y de buena primera se levanta a una que la reconocen como, ay, qué hermana tan buena, qué hermana tan cariñosa, que está llena de amor. Y usted la ve que siempre cuando pueden hacer alarde, esos son los saduceos, y usted lo va a ver que están en su grupo. ¿Cómo podemos saber que hay tres grupos en la iglesia? Porque la historia bíblica la indica, habían tres grupos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos querían que Yahushua se uniera a ellos, y Yahushua no se unió a ellos. Los saduceos querían que Yahushua se uniera a ellos. Yahushua tampoco se unió a ellos. Los discípulos estaban en el medio y eran atacados por estos dos grupos. Hay otra cosa muy importante, tiene que tener presente que estos grupos, lo pueden ver en los Hechos de los Apóstoles, entre ellos peleaban cuando quisieron atacar a Pablo, y Pablo, sabiendo, bien astuto, cogió y dice, yo soy de la resurrección, y los puso a los saduceos y a los fariseos en contra. Los fariseos y los saduceos, entre ellos, siempre andan peleando, porque uno dice, no. Y otra cosa, el fariseo, para identificarlo, el fariseo detesta a todo aquel que no está de acuerdo con él. El fariseo le tiene odio a todo el que no está de acuerdo con él. Ese es el fariseo. El saduceo es el que presume y anda con la Biblia grande, caminan despacito, hablan solo cuando pueden hacer alarde. Pero estos dos grupos se odian y siempre pelean. Pero cuando Yahushua vino, estos dos grupos, que eran tremendos enemigos que no podían reconciliarse entre ellos, se hicieron amigos para acabar con el grupo del pequeño rebaño.
Y esto es muy importante que usted conozca para que pueda identificar a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos son la línea dura, los republicanos. Los saduceos son los demócratas. Y el pequeño rebaño que tiene la verdad va a ser atacado por estos dos grupos. Así sucede en la iglesia y esta es la política y es la política de siempre. Pero especialmente en el área espiritual, aquellos que tienen la verdad van a ser atacados por fariseos y saduceos y estos dos grupos se van a unir para tratar de destruir al que enseña solamente la verdad. Vamos a ver en Mateo 3:7, para ver un momentito aquí a los saduceos. Mateo 3:7. En Mateo 3:7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién era el que estaba predicando aquí? Era Juan. Estos dos grupos, ¿por qué se acercaron a Juan? Ellos no tenían ningún interés de aceptar la verdad. Solamente venían para los saduceos, para ver si podían hacer alarde y presentarse como los verdaderos, el grupo de verdad que tiene la verdad. Y los fariseos venían también con la intención de atacar a Juan y de hacerse ver como es que ellos sí tenían la verdad. Aparte de esto, este era un momento tan importante en la historia de Yahushua, que Juan vino y como nadie podía negar que venía con la unción del Espíritu, todas estas religiones, todos estos grupos religiosos falsos, se acercaron allí porque reconocían en él que él tenía, y ellos no estaban interesados en recibir la verdad, estaban interesados en ver qué provecho podían sacar del testimonio de Juan. Entonces, en Hechos 23:7, vamos a ver, y aquí ya, para que usted entienda, Hechos 23:7, cómo actuaban ellos. En Hechos 23:7 dice, y cuando dijo esto, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones cofrades, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Estos eran grupos que no les interesaba la verdad, sino que se pegan a sus propias doctrinas y eso es lo que ellos van a defender. El remanente o el pequeño rebaño del que habla la Biblia es un grupo que va a defender solo las escrituras y no le importa la religión. Y por eso es que vamos a hacer siempre el ataque, el blanco de ataque de aquellos que están interesados en las religiones, en los grandes grupos y en lo que es la exaltación personal. Entonces, ya los hemos identificado, ¿verdad? Déjenme escribirlo aquí. Verdaderamente hay tres grupos, fariseos, el pequeño rebaño, y los saduceos. Estos grupos están en guerra siempre entre ellos. Pero cuando se aparece este pequeño grupo, este grupo de aquí viene en contra de él y este grupo en contra, se unen y se hacen amigos. Los fariseos y los saduceos que no se pueden ver, se hacen amigos para destruir al pequeño rebaño. Entonces, espero que este estudio le haya abierto los ojos para que pueda identificar en la iglesia a estos dos grupos que siempre han sido enemigos del Evangelio y que son lo malo, como dice la parábola, es la cáscara que Satanás ha puesto para que los verdaderos, el remanente del que habla Isaías 28, hacerle lo más difícil posible a aquellos que creen en la verdad. Le doy gratitud por haber atendido a nuestro video. Que el Padre Celestial le bendiga. Maranata.